Era el segundo año de la UP. Salvador Allende estaba prácticamente inmovilizado entre las divisiones internas y una oposición poderosa en los gremios. Palabra de gratitud. A esta hora se improvisa, recogían acaloradas discusiones el debate del momento respecto al rol que debían cumplir las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿seguimos con los males menores o cortamos esto de raíz? Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que tú crees las Fuerzas Armadas, aparte de parece que tú crees las Fuerzas Armadas. Sí, yo saco la simple conclusión de Rodrigo. Lo que yo digo es que si ninguno de los dos grupos organizados pueden gobernar, no queda más que un tercero que son las Fuerzas Armadas. Que realmente dirija a la revolución. Pero como los pueblos no pueden. La prensa agudizó la polarización. Los titulares salpicaron hasta el Palacio de Gobierno. Quien metía sus narices en el mundo de la política estaba expuesto a la burla y mordacidad de los periodistas. La prensa recogió lo que había en la política en los partidos. Pero yo te digo, es cierto también, que se nos pasó el caballo, como se dice. Yo tanto a la prensa de izquierda como a la prensa de derecha. El Mercurio también, dentro de su estilo serio y ponderado, también mortificaba bastante. Yo creo que eso no le hizo bien al país. Uno podría eventualmente entretenerse y reírse, ¿eh? Porque se publicaban cosas que eran divertidas, pero a costa de la honra de las personas. O sea, eran personas que yo creo que difícilmente podían salir a la calle después de ver los titulares que aparecían. Una de las víctimas del sarcasmo de la prensa opositora fue Daniel Vergara, secretario general de Gobierno. La serie de moda era Sombras Tenebrosas con Barnabás Collins. La prensa lo bautizó como Barnabás Vergara, aludiendo a un supuesto parecido físico con el protagonista de la serie. Los Vengadores. Señor Stone. El Fugitivo. Protagonizado por David Jensen como el Dr. Richard Kimball. Una víctima inocente de la justicia ciega, condenado por el asesinato de su esposa que no cometió. Y hablaremos. Eran tiempos de Guerra Fría. La división que había en el mundo tenía eco en Chile. Los soviéticos apoyaban al gobierno con créditos y programas de cooperación, mientras los norteamericanos respaldaban económicamente a la oposición para bloquear a Allende. Manuel Fuentes, de Patria y Libertad, admite que recibió dineros de empresarios chilenos que apoyaban su causa. Yo recibí personalmente plata del presidente de la Bolsa de Comercio, en los momentos más críticos del país. Me llamaron a la Bolsa de Comercio y en uno de los subterráneos me entregaron el equivalente, diría, unos 20 millones, 30 millones de pesos en billetes de baja denominación, como se diría en cine. ¿Pero esos dineros traían un objetivo? Por ejemplo, no, esa cantidad importante que usted recibió. No, seguir gestando la caída de Allende. Si no había otro propósito, si el movimiento tenía ese propósito, gestar la caída de Allende. Desde afuera, Cuba también presionaba. En marzo del 72 se produjo un extraño movimiento en un cabezal del aeropuerto de Pudahuel. Lejos de la vista de curiosos, desembarcaron 30 bultos de un avión de Cubana. Oficialmente se dijo que eran helados de mango y otros regalos de Fidel Castro. Andrés Pascal confirma que las cajas traían armas destinadas a la seguridad personal de Allende. Este cargamento gatilló un conflicto al interior de la OP que terminó con la expulsión del MIR del GAP porque los comunistas rechazaban la vía armada como método. Nosotros no fuimos del GAP, pero nos llevamos la mitad del armamento que tenía el GAP. Entonces, nosotros teníamos esas armas. Eso
incluso significó en un momento de mucha de contradicción muy aguda. Es decir, nosotros que estábamos empeñados en llevar adelante las transformaciones por una vía pacífica, al mismo tiempo comprendíamos que de repente podía crearse una situación que llevara las cosas a dirimir el pleito en el otro terreno, el terreno de la violencia. Y estrenamos a alguna gente, aprendió a manejar armas, tuvimos comités de vigilancia, tuvimos algunos grupos, y hasta nos dispusimos de alguna cierta cantidad limitada, muy limitada de armamento, pero no para enfrentar el golpe. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos pierdan mierda. Mientras tanto, Allende quería avanzar con la reforma agraria, a pesar que sectores de ultraizquierda boicoteaban el proceso con ocupaciones ilegales. Él fue un continuador de una idea nacida en el gobierno de Jorge Alessandri y profundizada después con Eduardo Frei para redistribuir las tierras agrícolas. La mayor parte de la tierra en este país estaba en manos de un cierto número de grandes propietarios agrícolas que tenían una gran cantidad de tierra, que la explotaban muy mal y que fundamentalmente basaba su poder político y su poder social y económico en la gran concentración de la tierra. Según la ley dictada en el gobierno de Frei, se podía expropiar los campos mal explotados y los que excedieran las 80 hectáreas de riego básico. La UP se valió de esa misma norma. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer la reforma agraria por zonas, para poder al mismo tiempo, ¿no?, hacer la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. El agricultor Juan Iturrieta fue uno de los expropiados en Melipilla. 80 hectáreas básicas era la ley y a mí me expropiaron con 79 hectáreas. Así que no había manera de defensa de hacer nada porque en ese tiempo se ocupaban los decretos, no eran las leyes. Entonces usted lo expropiaba por un decreto y sonaba, no tenía derecho a nada. Y yo perdí entero el campo, y que es, como se dice, sentado en una plaza. La zona agrícola de Melipilla fue uno de los focos en que la izquierda y el MIR concentraron sus fuerzas. Ramón Arrau era propietario del Fundo Las Águilas, dedicada a la lechería. Por resistir una toma, fue maniatado y encerrado en una bodega. Me quería matar porque yo era un estorbo tremendo porque no entregaba mi tierra. Y además anda haciendo el ejemplo y retomando fondos por todas partes. Entonces nosotros éramos un veneno para ellos. Entonces nos querían matar, hacernos desaparecer así, al seco. Nosotros no hacíamos acciones para matar ni latifundistas, ni asesinarlos, digamos, no llevamos... nosotros lo que queríamos era recuperar tierra, era ocupar las tierras. El plan original era distribuir la tierra a través de los asentamientos o agrupaciones campesinas formadas en el gobierno de Frei. Para tener una idea, el 30% de los campos fue expropiado durante el gobierno de la DC, mientras el 70% restante durante la UP. Hacia 1972 se había traspasado al Estado más de 3 millones de hectáreas agrícolas en el país. En todo proceso de esa naturaleza hay errores. Pero en lo sustancial yo creo que fue absolutamente correcto y absolutamente justo, y además era necesario hacerlo rápido, porque una de las condiciones de una reforma agraria era terminar rápidamente con el proceso de redistribución de la tierra para evitar, ¿no es cierto?, la permanencia de una situación de inestabilidad. Creo que tuvo éxito porque, como sea, fue la liberación del campesino. Como sea. Se terminó la esclavitud, porque hasta el 64 éramos esclavos en el campo todavía. Y no le convidaron cultura, les convidaron odio en tiempo de la reforma agraria. Podrían haberle dado enseñanza de agricultura y cultura, ¿no es cierto? Entonces habían tenido gente positiva que iba a traer buena producción y que iba a levantar el país. Este fue el desastre más grande de la reforma agraria.